¿Cómo están? ¿Bendecidos? Claro que sí, estamos bendecidos porque ya llovió. Ya Dios nos da la oportunidad de que podamos recibir la lluvia de este año. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios por ello y por todo lo que Dios nos ha dado. Saludo a la iglesia en general, diciéndoles una vez más que son bienvenidos a este lugar en donde alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, un reconocimiento a todas las mamacitas, todas las madres, a todas las mamás de esta iglesia. Les deseamos lo mejor. Que Dios las bendiga, que Dios las ayude, que el Señor les dé paciencia, ¿verdad?, para los niños, aquellos que tienen niños pequeños, y yo creo que también los que tienen grandes, ¿verdad?, porque algunos todavía se rebelan. Y bueno, pero pues gracias a Dios por los hermanos que aún tienen el privilegio, ¿verdad?, de tener a su mamá al lado, a tener a su mamá con él. Es un honor tener a una madre y poder desearle lo mejor en este día. Bueno, pues entramos a la palabra del Señor, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Quiero que vayan por favor al libro de Jonás, el profeta Jonás, uno de los profetas menores, quien escribe una reflexión para nosotros hoy en este día, en el que podamos nosotros entender, ¿verdad?, cuál es el propósito del llamado, el propósito de Dios en la vida de aquel hombre que escucha su voz, el que oye su voz y la hace, dice la palabra del Señor. Agradecemos al Señor Jesús que hoy podamos leer la Escritura, que podamos ver con nuestros propios ojos, ¿verdad?, esa lectura, la cual nos puede dar una enseñanza en la vida diaria de los hermanos y hermanas de esta iglesia. Bien, después de saludarlos y desearles lo mejor, entramos a la palabra del Señor para aprender juntos, entendiendo el propósito de nuestro Dios en la vida del creyente, pero también en la vida de aquel que aún no ha creído en Dios y que no tarda en creer si nosotros, los que ya creímos, no bajamos la guardia. Los que ya creímos nos ponemos en la brecha, intercedemos por aquellas personas, ¿verdad?, que no quieren entender el plan de Dios, lo que Cristo vino a hacer, un sacrificio tan grande en la cruz del Calvario, dando su vida para rescatar a nuestras vidas, la de cada uno de nosotros. Y que hoy podemos decirle gracias, Dios, porque a través de esa muerte y de esa resurrección nos diste vida. Dice que Él nos dio vida juntamente con su Hijo. Y hoy lo único que nos pide es que nos levantemos, que acudamos al llamado de Dios. A veces el cristiano le es difícil poder organizarse en la vida y poder, como un cuerpo en el Señor, poder hacer tantas cosas en la vida de la iglesia. Nos es un poco difícil los seres humanos, pero el propósito de Dios es ese. Dice la Escritura: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Sí? Hoy faltaron muchos, yo creo que el 50% de la iglesia hizo falta, pero bueno,
esperemos en que puedan ellos reaccionar y que puedan ellos también acudir o atender al llamado de nuestro Dios. Jonás, ¿ya lo encontraron? En el capítulo 3, damos esta lectura analizando lo que para nosotros hoy puede ser una enseñanza muy buena, ¿verdad?, para la vida de nosotros. Y leemos la palabra de Dios, leemos el primer versículo y así oramos al Señor para que ilumine este momento. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Señor, gracias te damos. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Siempre no nos cansaremos de darte a ti la honra, de darte a ti la alabanza, Señor, y de cantarte y de honrarte y de bendecir tu nombre. Porque tu misericordia es tan grande, Señor, que alcanza a lo más lejos que pudiera ser. Hoy, Señor Jesús, estamos reunidos en este lugar para poder estudiar este mensaje, Señor, de esta escritura que fue plasmada, Señor, en la escritura, en la Biblia, y que para nosotros nos puede ser de ayuda y de bendición, para los que hemos creído en ti, pero también para aquellos que no han creído. Hoy podemos entender, Señor, que tú quieres preparar a una iglesia, que tú, oh Dios, nos das la oportunidad de poder levantarnos, salir adelante, luchar con propósito. Señor, gracias. Gracias por todo. Gracias por la vida de la iglesia, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas. Por la vida, Señor, de los jóvenes, de los niños. Por la vida, Señor, de las personas mayores. Gracias. Porque por tu infinita misericordia, Señor, hoy estamos de pie. Y por eso queremos aprender juntos en esta mañana esta lectura bíblica, Señor, la cual nos ayudará a que podamos, Señor, ser mejores cristianos en la vida. En el nombre de Jesús te agradecemos. Toma el control. Que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro corazón y haya ese remordimiento, haya ese mensaje, Señor, que pueda llegar y que podamos cambiar esa idea que traemos, que podamos conformarnos a tu imagen, que podamos ser como tú quieres que seamos, que podamos vivir como quieres que vivamos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dice entonces: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. En el 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua.
sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron de su mal que habían dicho que les haría, y no lo hizo. Y se arrepintió el Señor. Entendiendo el propósito de Dios en la vida diaria del cristiano. ¿Se acuerdan ustedes que Jonás había sido un rebelde en contra de Dios? Se había opuesto a el mandato de Dios en los capítulos anteriores y no quería hacer lo que Dios le decía. Y si Dios le decía vete acá, él se iba por otro lado. Pero cuando entendió que Dios le hablaba en verdad y le habían sucedido tantas cosas que le sucedieron, Jonás pudo entender que tenía que ir a donde Dios le había mandado. Dios está esperando, tal vez también de nosotros, una reacción, que podamos razonar en su palabra. Estado indiferentes en las cosas de Dios. Nuestra indiferencia a veces nos aparta de los propósitos de nuestro Dios, porque no hacemos lo que Dios dice, sino hacemos lo que nosotros queremos hacer. O solamente que nada más yo. O solamente que nada más yo. Hacemos lo que nosotros decimos que hagamos. Y la Biblia nos enseña, hermanos, que tenemos que entender el plan de Dios. Dice, escudriña las Escrituras porque ahí encontrarás la vida eterna. Aquel que estudia las Escrituras, aquel que vela por la palabra de Dios y anhela más que otras cosas ser hallado por Dios en buenos caminos. ¿Está esperando eso el Señor de una iglesia de este centro cristiano La Mesa? Una reacción, un propósito en la vida. No es recibir el nombre de cristiano y sentarnos solamente, no, va más allá. Requerimos un compromiso sincero con Dios. ¿Saben quién lo va a hacer? Aquel valiente, aquel que se decide, aquel que está comprometido y que dice, yo quiero seguir adelante. Dios está esperando esa reacción de su pueblo. Esa reacción de ese joven, esa reacción de esa mujer, esa reacción de esa familia, en donde pueda levantarse, sí Señor, para eso nos has llamado, para ponernos en la brecha, para entender tu propósito, para recibir tu mensaje y ponerlo por obra. Dios está esperando que su pueblo se levante. Dice la palabra de Dios a través del profeta Jonás, que en el versículo 3, y se levantó Jonás y se fue a esa ciudad donde tenía que ir. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. No hizo conforme a lo que él pensaba.
ni conforme a sus inquietudes. Jonás obedeció a la voz de Dios. Entró en sí. Dijo, si ya la regué una vez, no quiero regarla otra vez. ¿Se acuerdan ustedes que fue devuelto a la tierra por un gran pez que se lo había tragado y que fue a la orilla de una playa y ahí lo vomitó? Ahí quedó este varón. ¿Por qué no se lo comió? Porque había un propósito en él. ¿Por qué no le rompió los huesos? Porque había un propósito en la vida de este hombre. Y cuando por segunda vez Dios le habla, y entonces él vuelve en sí y se levanta. ¿Sabe? No titubeó. No dijo iré o no iré. Se levantó y se fue. Se levantó y caminó. Se levantó y actuó. Se levantó, hermanos, y obedeció a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y se levantó y anunció el juicio de Dios. Lo mismo en esta ocasión o en este tiempo. Dios está esperando que nosotros anunciemos el juicio de Dios que viene sobre la tierra. Porque siempre anunciamos el amor de Dios, anunciamos el perdón, anunciamos las misericordias de Dios, pero es necesario anunciar el juicio de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia, que viene sobre aquellos que no han obedecido a la voz del Señor. Y será un juicio la cual nunca se ha visto ni se verá hasta ese día, dijo el Señor Jesús. Está esperando Dios que nos levantemos nosotros, hermanos. ¿Cuántos decimos en este día, yo me quiero levantar? Yo quiero levantarme y ya no quiero perder el tiempo, sino quiero echarle con todo a las cosas de Dios. Quiero que mi prioridad en la vida sea la lectura bíblica, sea el ayuno, sea la oración. Las tres cosas que van de la mano para salir adelante victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que anunciar que Cristo viene pronto, que Cristo no tarda en venir. Tenemos que anunciar el juicio de Dios que viene sobre aquellos que no se han arrepentido. Y se levantó este varón y se fue a Nínive. Amén. Sobre aquella ciudad en la cual estaba enormemente metida en pecado. Se había salido ya de control. Pero había el propósito de Dios de que esta ciudad o este pueblo se pudiera salvar con solamente convertirse de sus malos caminos y buscar a Dios en sus vidas. En el libro de Lucas capítulo 13, versículo 3, Jesús dijo así: os digo, no antes, si no os arrepentéis, todos pereceréis igualmente. Os digo, no antes, si no todos os arrepentís,
todos pereceréis. Si no nos arrepentimos de corazón, si no nos arrepentimos de nuestros pensamientos que siempre nos han llevado cautivos, y hacemos lo que nos dicta el pensamiento, Jesús ante la multitud les dijo: no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No lo dijo cualquier persona, lo dijo el que hizo la tierra y los cielos, aquel que dio su vida por nosotros. Jonás se levanta y se va y obedece a la voz de Dios. Se levantó Jonás y se fue a Nínive y empezó a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Anúnciales que viene un grande juicio sobre esta ciudad. Y Jonás se levantó y se fue. Por eso les digo, tenemos que levantarnos. Tenemos que dejar todo lo que tengamos que dejar para seguir adelante y obedecer, pero además aceptar el llamado de nuestro Dios. Este hombre primero había actuado con cobardía, con desobediencia, pero hoy actuó con valor, porque pudo entrar en un pueblo donde todos no le creían a Dios. Actuó con valor, se cumplió la palabra de Dios, donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor. ¿Sí? Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, de acuerdo a lo que dice la Escritura en 2 de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu, hermanos, completo. Dios nos ha dado un espíritu en el cual sí podemos, pero sería cuestión de poder aceptarlo en la vida. Y levantarnos como lo hizo este varón, levantarnos y poder seguir el plan de Dios en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. ¿Sí? A veces cuando venimos a la iglesia venimos más a fuerza que a voluntad. Algunos no, algunos vienen a gusto. ¿Sí? Algunos venimos contentos porque ya vamos a llegar y vamos a alabar al Señor y vamos a glorificarle y vamos a exaltarle. Pero hay quienes no desearían que llegara domingo porque me voy a ocupar en la iglesia. ¿Sí? Hay quienes son felices allá afuera, pero Cristo dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Queremos ser salvos? Vamos a echarle ganas. Vamos a conquistar las cosas de nuestro Dios. ¿Sí? Las cosas que Dios nos da para poder nosotros complementarnos en la vida diaria. Todo lo tenemos en Jesús. Todo está ahí. Cantamos un canto que dice: y si te tengo a ti, lo tengo todo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Pero a veces no lo llevamos a cabo. Nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y hacemos lo que queremos y no lo que Dios dice que hagamos.
Dice la Escritura, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y seguimos en esa costumbre. Seguimos en esa idea de que voy cada 15 días, de que voy al mes, de que cuando quiero voy y cuando no quiero no voy. Estamos viviendo una vida de doble ánimo, de doble sentido, porque no hemos sido capaces de poder levantarnos y de poder decir: yo soy aquel hombre o aquella mujer que quiero buscar a Dios en todo momento, y que puedo llegar ante Él y puedo levantarme así como lo hizo Jonás y llevar el mensaje para que un pueblo que estaba por ahí no se perdiera, sino que pudiera ser salvo por la palabra de Dios. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicando diciendo: de aquí a 40 días este pueblo será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Ya se imaginan, Jonás como loco allí entre toda esa humanidad que no creía a Dios. Y pasaba caminando, dice, y les decía: de aquí a 40 días Nínive será destruido. No les dijo: vengan al Señor. No les dijo: arrepiéntanse. Su solamente palabra era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cómo respondieron a esta actitud de Jonás? ¿Cómo respondió ese pueblo a la actitud de un hombre valiente, de un hombre comprometido con Dios, de un hombre que esperaba todo de Dios? Versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Gloria a Cristo. ¿Se imaginan si el Centro Cristiano La Mesa le creyera a Dios desde el mayor hasta el menor? Y se convirtieran totalmente al propósito bendito de nuestro Dios, el cual nos dice: venid a mí y yo os haré descansar. Y podemos venir a Dios y poderle traer nuestras cargas y poderle traer aquello que nos atormenta cada día. No sé, tus preocupaciones, no sé, tal vez tu trabajo, no sé qué te preocupe, pero tráeselo a Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Dios se encargará entonces de hacerte libre, de hacerte un hombre valiente, un hombre decidido, un hombre comprometido. Y cuando hablamos de hombre, estamos hablando también de la mujer. Mujeres con compromiso con Dios, mujeres y jóvenes y toda la iglesia se levantó y le creyó a Dios desde el mayor hasta el menor. Porque ¿saben por qué se levantaron? Porque escucharon a un hombre decir en alta voz que solamente les daba 40 días de vida.
Le dijo, de aquí a 40 días esta nación quedará borrada, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Con aquellas naciones donde también el pecado había subido hasta la presencia de nuestro Dios, y Dios ya no pudo más, sino la destruyó. Y solamente con esa palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra iba de parte de Dios. Ese mensaje iba de parte de Dios. Y se levantó Jonás y se fue. Porque por segunda vez Dios le había hablado. Entonces dice en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Muy pocos nos gusta ayunar, ¿verdad, hermanos? Cuando nos hablan de ayuno, empezamos a retorcernos, empezamos a incomodarnos, empezamos a hacer muchas cosas menos lo que Dios dice. Se levantaron desde el mayor hasta el menor y proclamaron ayuno. ¿Cuántos dicen amén? Proclamaron ayuno. ¿Quiénes? Todos. Todos proclamaron y se dijeron a una, vamos a ayunar todos. Además, hasta los animales, no les des de comer, que no prueben alimento, que no prueben agua. ¿Sí? Y nosotros no nos podemos poner de acuerdo. Y decimos, vamos a ayunar el miércoles. No, es que no, mano, no. Como tú no trabajas, pues ¿cómo? Nosotros que trabajamos, sí, no, imposible hacerlo. Dice la Escritura que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Cuando todo se somete a las manos del Señor, a la presencia de Dios, hermanos, vamos a tener la fortaleza. Vamos a levantarnos y vamos a organizarnos como lo hizo esta nación, como lo hizo este pueblo. Usted dirá, hermano, pero solamente le daba 40 días el Señor. Solamente 40 días de vida. Jesús dijo que el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Que no sabemos el día ni la hora. Pero cuando oigas de rumores de guerra y de guerras, de terremotos, de hambres y de cosas de ese tipo, el Señor dijo, ergíos y levantar nuestras cabezas, porque nuestro Rey viene pronto. Porque el Señor vendrá pronto por una iglesia comprometida. Porque el Señor vendrá pronto por unos hermanos que se afirmaron, que se pusieron de acuerdo y que no le tuvieron miedo a ninguna otra cosa, sí, sino que se vistieron de cilicio, trajeron a Dios su corazón, lo sometieron a Dios y le dijeron, Señor, aquí está mi corazón, encárgate de él. Porque la Biblia dice que el corazón es perverso más que todas las cosas. Pero cuando se la traigamos a Dios, que Dios lo moldee, que Dios lo use de acuerdo a su propósito, dice que un corazón contrito y humillado jamás será despreciado por Dios. Será acepto delante de nuestro Dios. Porque les daban 40 días, por eso se arrepintieron. Nosotros no sabemos cuánto tiempo tengamos de vida. No sabemos, tal vez mañana no amanezcamos. Tal vez en unos instantes nos puede dar un paro cardíaco y ahí quedamos. Es necesario
levantarnos. Levantarnos con valor como lo hizo este varón. Levantarnos con varón e ir y pregonar y predicar, enseñar las cosas que están escritas en la Biblia. Es necesario hacerlo. Para eso fuimos llamados. E inmediatamente después de que les anunció que tenían 40 días, e inmediatamente hubo una reacción de toda la ciudad, de todo el pueblo. ¿Cuál fue la reacción? El clamor a Dios. ¿Saben que cuando el pueblo de Dios clama, Dios escucha? ¿Saben que cuando el pueblo del Señor se mete en oración, Dios escucha? Sabemos que cuando Dios escucha a un pueblo que se pone de rodillas, que rasga no sus vestiduras, sino su corazón. ¿Saben qué hizo ese rey que no conocía a Dios? Dice que se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se vistió de cilicio y proclamó ayuno. Proclamó ayuno ante todos sus conciudadanos o ante toda la gente que gobernaba. Y le hicieron caso. Creyeron a la palabra de Dios y se voltearon e hicieron un clamor. Tenemos que clamar, hermanos. Tenemos que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Tenemos que ponernos en la brecha y clamar al Señor. No solamente cuando vengamos a la iglesia, a donde estemos, en la casa, sobre todo en la casa, en el tiempo que te desocupas de tus actividades, tienes que apartar un momento para clamar al Dios del universo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, como lo hicieron estos hombres. Pero ¿quiénes lo hicieron? Nada más los mayores, nada más los importantes, no. Dice que desde el mayor hasta el menor clamaron a Dios. Sí, volvieron sus corazones a Dios, aunque no lo conocían, pero ellos dijeron: si es Dios, si es Jehová, vamos a voltear hacia Él. Y proclamamos ayuno. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cómo se organizaron? ¿Qué pasó ahí? Seguramente todos oyeron la palabra de Dios a través del profeta Jonás. Todos creyeron la palabra del profeta. Que venía un juicio sobre ellos. No hizo un llamado, solamente ellos creyeron, se humillaron y todos se involucraron a este llamado. Todos coincidieron, todos a un solo pensamiento. Es lo que Dios quiere. Dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios. ¿Quiénes? Todos. Todos los que estamos aquí, dijo el canto, ¿verdad?
Tenemos que llegar al conocimiento del Señor, pero juntos. Y vemos que no es así. Hay una banca completita, hay 2 bancas completitas, hay 4 blancas completas que faltan muchos hermanos. ¿Dónde están? No lo sabemos. Solo Dios sabe. Pero saben que no hay un propósito, no hay un compromiso con Dios. A veces por fuerza mayor sí puedes faltar. Por situaciones muy extremas. Pero desafortunadamente no es así. Hacemos lo que queremos. Venimos cuando queremos. Obedecemos cuando queremos. Obedecemos cuando nos conviene, ¿no? Aquí en esta iglesia hemos visto que hay personas que cuando van a tener un compromiso, ahí vienen, ¿verdad? Que en un mes se va a casar mi hijo, ahí todos vienen. Se casa el hijo después de 8 días y jamás lo volvemos a ver aquí. Sacaron su compromiso porque les convenía. Y no es que no los queramos aceptar. Jesús los acepta. Pero lo único que pasa es que están desobedeciendo al mandato de Dios. No se han involucrado como iglesia. No quieren vivir bajo sujeción. No quieren vivir bajo autoridad. Quieren vivir libremente, sin compromiso alguno. Y saben que así no la vamos a hacer. Así no. Estos hombres creyeron y en conjunto se organizaron y todos se involucraron a proclamar un ayuno ante Dios, un clamor ante Dios. Saben que todos se arrepintieron. Todos se arrepintieron, desde el mayor hasta el menor. Me imagino que todo en ese pueblo se detuvo toda actividad. Porque cada pueblo tiene sus trabajos para poder salir adelante, ¿sí o no? Todos trabajamos para comer, ¿cierto, hermanos? Todos trabajamos para comer, para llevar el sustento a la casa. Todos lo hacemos. Pero este pueblo, lo que quiero que entiendan es que se detuvo toda actividad cuando empezaron a entender el propósito de Dios para el cual habían sido llamados. Y les dijo: en 40 días van a ser destruidos. Y el rey, muy sabio, y dijo: detengan todo. Paren trabajos, paren actividades, no sé qué más estaban haciendo, pero se detuvo toda actividad. Y todos, dice que desde el mayor hasta el menor, clamaron a Dios. Empezaron a clamar a Dios. Checan ustedes cómo es que Dios pudo atender a este clamor. Cuando el pueblo se involucra, cuando el pueblo se decide, cuando la congregación es una, no importa que haya trabajo, Dios suplirá después. No importa lo que tengas que hacer, Dios te dará el espacio para que lo hagas. Pero por lo pronto, ven a adorar a Dios.
Por lo pronto, atiende las cosas de Dios. Jesús nos enseñó algo hermoso y nos dijo, ¿qué es más lícito? ¿Atender a las criaturas antes que el Creador? Dice, es mejor atender al Creador. Es mejor atender al llamado de Dios. Es mejor estar en los negocios del Padre. Es mejor estar un día en sus atrios, lo dijo el rey David, que 1000 fuera de ellos. Es mejor estar un día en la casa del Señor que 1000 allá afuera. ¿Saben lo que complementa un día? Que estés alegre, que estés contento, que alabes a Dios, que le busques de corazón, que 1000 días allá afuera. El pueblo se organizó, hermanos, y se detuvo toda actividad. Para ellos ya no les importaba, porque en 40 días, si no lo hacían, ellos iban a morir seguramente. Pero ahí les va. Dice que se detuvo entonces toda actividad y hubo un arrepentimiento sincero. Hubo un arrepentimiento sincero. Dice en el 3:10, y vio Dios, estamos ahí, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que habían dicho. Y vio Dios lo que hicieron y se arrepintieron de su mal camino. Y se arrepintió del mal que les había dicho que les haría. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que llegaría a ese pueblo, que llegaría a ese grupo de gente. ¿Por qué se arrepintió Dios? Porque vio el clamor, porque vio la unidad, porque todos a una dejaron todo lo que tenían que hacer y se convirtieron de un corazón sincero. ¿Saben que Cristo Jesús, en el libro del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 41, Jesús pone de ejemplo, alguien que lea este versículo por favor, Mateo, capítulo 12, versículo 41, Jesús pone de ejemplo a los hombres de Nínive ante un grupo de personas de alto rango en la era cristiana. Hermano, por eso se pasó mucho antes, sí, pero Jesús los puso de ejemplo. Los de Nínive. Allá el hermano Beto. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se resistieron y la predicación de Jonás, y allí más que Jonás en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Jesús tenía un grupo de fariseos y un grupo de escribas frente a él. Y le estaba enseñando el reino de Dios. Y le estaba enseñando la palabra de Dios. Y de repente alguien le dice, ¿verdad? ¿Qué señales nos muestras? Y Jesús dice, cita este versículo y dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. ¿Con quién? Con la generación que tenía Jesús frente a él. Y la condenarán, dice.
¿Saben que los hombres de Nínive se arrepintieron y tuvieron salvación ante Dios? Y Jesús los pone de ejemplo ante un grupo de religiosos, un grupo de fariseos y escribas y demás sectas que había en ese entonces. Y dice, ustedes piden señales, pero les digo que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos no habrían creído, me refiero a los escribas, a la gente que tenía a Jesús ahí, que eran religiosos, y se levantarán, dice, contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, está en este lugar, dice el Señor. He aquí, más que Jonás, está en este lugar. Como queriendo decir, he aquí, el Dios Todopoderoso está en este lugar. He aquí el que hizo los cielos y la tierra está en este lugar. He aquí aquel que mandó a Jonás para que se arrepintiera esa nación está en este lugar. Lo tienen frente a ustedes, les dijo el Señor. Aquí está. Más que Jonás está en este lugar. Amén. Conclusión de todo esto. Entendemos en esta lectura que cuando hay clamor, Dios oye y se compadece. Los hombres de este Nínive, de esta ciudad, se arrepintieron y clamaron a Dios. Aprendemos aquí entonces que cuando hay clamor, Dios oye y se compadece ante un pueblo con arrepentimiento sincero. Arrepentimiento sincero. Ante un pueblo que se levanta, ante un pueblo que se involucra en las cosas de Dios, en el llamado de Dios, que convierte su corazón al Dios de toda la creación. Y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios lo que hicieron y se arrepintió Dios. Dice este versículo que leímos. Y vio Dios el 10 de Jonás, y vio Dios lo que hicieron, que se arrepintieron de su mal camino, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando el cristiano clama, cuando el pueblo de Dios clama, suceden cosas que nosotros no comprendemos. ¿Quién iba a detener la ira de Dios? Solamente una conversión de lo malo a lo bueno. Solamente un propósito de ponernos de acuerdo y de clamar al que vive por siempre. Solamente poniéndonos de acuerdo y caminar en el plan de Dios, llevando el mensaje de salvación a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a toda la gente, hermanos, que podamos platicar con ellos. Y Dios hará grandes cosas. Es necesario entonces volvernos a Dios y ponernos de acuerdo y proclamar ayuno ante Dios. Sí, es necesario.
Porque dice la palabra de Dios que el rey dijo: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios de lo que ha dicho que hará? Pero viendo Dios que esta nación o que este pueblo, más bien este pueblo, se arrepintió de su mal camino y pudo hacer algo que tal vez tú y yo no lo hemos hecho: someter nuestra vida en ayuno y oración para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que Dios nos dé la bendición todos los días de nuestra vida. Nos llevará tal vez por desiertos en ocasiones, pero Dios te dará la salida. Te pondrá pruebas y te pondrá luchas, pero Él es el único que te puede sacar adelante. Es el único que nos puede ayudar en todo lo que hacemos. Tenemos, hermanos, que ponernos de acuerdo y juntos proclamar las cosas del Señor. Y juntos buscar a Dios. Y juntos. Es una iglesia que tendremos que tener unidad. Tenemos que pensar como un solo hombre, aunque para el mundo sea difícil, pero para Dios todo es posible. Cuando nos pongamos de acuerdo y digamos: hermano, estamos pasando esto, vamos a trabajar juntos en el nivel espiritual. Vamos a trabajar juntos en lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Volteemos hacia Dios. Proclamemos las cosas del Señor. Hagamos lo que Dios dice que hagamos. Y esperemos, hermanos, en lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Bendito sea nuestro Señor Jesús. Quiero que se ponga de pie y oremos al Señor dándole gracias por este momento. Señor y Dios, Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, siempre. Te pedimos que nos ayudes a poder comprender, Señor, tu propósito en la vida diaria de cada uno de los que estamos aquí. Tal vez no lo hemos entendido completo, perdónanos. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Cada día de nuestra vida, cada momento, cada instante que pasamos, que podamos involucrarnos en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, en tu palabra, en ayuno, en oración, en lectura. Señor, para poder soportar a este mundo que nos rodea, te pedimos, mi Señor, que seas tú el que nos pueda ayudar. Aquí estamos, Señor Jesús. Están nuestras vidas delante de ti. Como este pueblo volteó hacia ti, hoy queremos voltear hacia ti. Como este varón se levantó y actuó, así queremos hoy actuar. Queremos ir hacia ti. Queremos buscar tu reino. Queremos proclamar, Señor, tu palabra. Queremos salir adelante en una vida espiritual confortada, Señor, por tu Espíritu Santo. Muchas gracias. Padre, bendice a esta iglesia. Guárdalos a todos, Señor, desde el menor hasta el mayor.
Pedimos que tu gracia y tu misericordia nunca sea parte de ellos, nunca sea parte de nosotros, para poder hallar gracia en el oportuno socorro. Gracias te damos. Gracias por tu palabra, Padre. Creemos que trajo una enseñanza a nuestras vidas, en donde tenemos que caminar juntos. Tenemos que de la mano caminar y hacer frente a las cosas del mundo, pero caminando en el nombre que es sobre todo nombre. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra que ha llegado a nuestro corazón en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén.